Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues de acuerdo a nuestro compromiso de la semana pasada, en esta segunda parte de la distribución de energía de corriente alterna de alta eficiencia para centros de datos, continuaremos con las ventajas del aumento de voltaje a 240 volts en la configuración norteamericana que estamos proponiendo, que hace que resulte más práctico consolidar los transformadores de aislamiento de la unidad de distribución de energía PDU en un solo transformador que alimenta las cargas de TI con un cable neutro, entre otras ventajas que seguiremos revisando. Reducción del sobredimensionamiento del transformador de aislamiento. El aumento del voltaje a 240 volts en la configuración norteamericana propuesta hace que resulte más práctico consolidar los transformadores de aislamiento de las unidades de distribución de energía precisa PDUs en un solo transformador que alimenta las cargas de TI con un solo cable neutro. El dimensionamiento de un solo transformador para la capacidad del UPS a nivel nominal reduce el sobredimensionamiento de dicho transformador en el PDU, que como grupo generalmente tiene un tamaño de 1.5 a 3 veces la capacidad del UPS. Además, este transformador se puede ubicar fuera del espacio del área de servidores del centro de datos, como en una sala trasera, por ejemplo, o en una sala de potencia, lo que conserva aún más el valioso espacio del centro de datos. Si bien es posible realizar la misma consolidación de transformadores con la configuración tradicional, los costos del cobre en energía a nivel de circuito derivado siguen siendo más elevados que la configuración óptima que estamos recomendando en esta serie de dos reportes especiales. Como hemos estado observando, la reducción del peso sobre el piso y el aumento del espacio del área es una de las ventajas. La reducción de los múltiples transformadores de aislamiento de los PDUs en un solo transformador de aislamiento elimina una cantidad significativa de peso del centro de datos y aumenta el espacio disponible. Ambas situaciones permiten la colocación de más equipos informáticos. La reducción de peso es importante, no solo para los centros de datos con piso elevado, sino también con aquellos que utilizan un piso de losa firme, con límites de peso estructural. Utilizaremos menos interruptores. Esto aumenta la capacidad de densidad de potencia por rack sin agregar interruptores adicionales, como sería el caso de la distribución de 120-208 volts. Los interruptores adicionales, tanto aguas arriba del gabinete como dentro de las regletas de enchufes de rack de alta densidad, presentan puntos de falla adicionales, lo que resulta en una disminución de la confiabilidad de la operación del centro de datos. Un ejemplo práctico de distribución de 240 volts. En esta tabla veremos, en primer lugar, en la columna de la izquierda, las características, que es el voltaje de operación de UPS. En la distribución tradicional de 120 volts es a 480 volts. En esta distribución propuesta también es de 480 volts. Es el mismo sistema de UPS como comentarios. En la característica, el transformador de salida del UPS en la distribución tradicional no se requiere ninguno. En la distribución propuesta tenemos un equivalente de 1500 kVA. Se requiere un transformador de aislamiento de 750 kVA en derivación del UPS para cada lado de la arquitectura 2N. Aquí hacemos la precisión que estamos considerando una capacidad del centro de datos de 600 kilowatts para este ejemplo, por lo que la característica del transformador del PDU en una distribución tradicional equivale a 1500 kVA y en la distribución de 240 volts no requerimos de este transformador. Como comentarios, 10 transformadores de PDUs de 150 kVA cada uno, 5 a cada lado para esta distribución, por lo general sobredimensionados en al menos 1.5 veces la capacidad del UPS. En la característica, el PDU o lo que es un RPP o un distribuidor de
a cabeza de fila de rack con sus transformadores, consideran los costos de interruptores del PDU y rack, equivalen en la distribución tradicional de 120 volts a $347,239 y en la distribución propuesta $271,246. Los transformadores de aislamiento de la PDU como comentario se reemplazan por un solo transformador de aislamiento en el bypass y los autotransformadores se utilizan para reducir a 240 volts, lo que nos lleva a un ahorro de costos del 22%. El peso del transformador en el caso del PDU y de los RPPs, 15,220 libras en la distribución tradicional de 120 volts y 14,802 libras en la distribución propuesta de 240 volts. El ahorro de peso de los transformadores de aislamiento consolidados se atempera con el peso de los autotransformadores para un ahorro del peso total del 3%. Aquí queremos anotar que las celdas sombreadas indican el mejor rendimiento para cada característica en particular. En esta tabla se compara la configuración tradicional de 120 volts 208 y la configuración que estamos proponiendo de 240 volts 415 y se cuantifican los beneficios discutidos anteriormente. Como hemos comentado, la comparación se basa en un análisis del centro de datos en una configuración 2N y 600 kilowatts que cuantifica el costo del material y el costo de la energía, el peso, la huella de piso y la corriente de falla y la cantidad de interruptores para varias configuraciones de distribución de energía, incluida la configuración tradicional. El análisis, los diagramas y los supuestos utilizados para este análisis es lo que hemos considerado. Continuemos con esta revisión. En la mayoría de los casos, la distribución de 240 volts se implementa en los nuevos diseños de centros de datos. Para estos casos se recomienda la configuración que hemos estado proponiendo a lo largo de este par de reportes especiales. En los casos en que el ahorro de peso y espacio resultan consideraciones de diseño importantes. El costo del cable neutro de su subalimentación se puede reducir colocando el transformador más cerca del centro de datos o incluso dentro del propio piso del centro de datos. Bueno, continuemos con la revisión de las características. Área del transformador en PDU en la distribución tradicional de 120 volts es igual a 267 pies cuadrados. En la distribución propuesta de 240 volts es igual a 223 pies cuadrados. Ahorro de superficie del 16% que incluye las zonas de acceso de los PDUs. El peso del cable de cobre es igual en la distribución tradicional a 4,068 libras y en la distribución propuesta es igual a 4,516 libras. Solo cobre, basado en 104 gabinetes o racks con una densidad potencia media de 4.6 kilowatts por gabinete. La longitud promedio de la boa de alimentación es de 44 pies, con 11% de ahorro en el peso. La pérdida total de potencia de distribución en la distribución tradicional de 120 volts equivale a 17.750 kilowatts y en la distribución propuesta de 240 volts es igual a 10.730 kilowatts. Incluye la potencia necesaria para enfriar los transformadores y la pérdida de distribución basado en 500 watts de consumo de energía por cada kilowatt de calor rechazado. Esto representa 40% de ahorro. Soporte de 120 volts. En la distribución tradicional, sí. En la distribución propuesta, no. Por lo que el sistema alternativo requiere de un transformador para los pocos dispositivos a 120 volts que no pudieran funcionar con 240 volts. Pero por la experiencia sabemos que realmente ya toda la carga de TI puede funcionar en niveles de 240 volts. Ahora, lo verdaderamente importante, el costo de materiales y energía a un rango de operación de un centro de datos de 10 años equivalen en la distribución tradicional de 120 volts a 575,000
$792 y en la distribución propuesta de 240 volts equivale a $420,811, basados en un 80% de carga, 40% de carga en cada UPS redundante, con un impacto de un 27% de ahorro total. Pregunta: ¿se puede utilizar esta configuración compuesta a tierra de alta resistencia? Una de las principales razones para utilizar tierra de alta resistencia es proteger a los generadores de daño debido de fallas a tierra, dado que los generadores se encuentran aguas arriba de la distribución de energía del centro de datos. No importa si se utiliza tierra de alta resistencia. Sin embargo, en los casos en los que se requiera este tipo de tierra de alta resistencia en el nivel de los racks de TI, no se puede utilizar con la configuración propuesta. Se requieren cables neutros de gran tamaño. El sobredimensionamiento neutro es una función de la carga y los armónicos resultantes. Cuantos más armónicos se produzcan, mayor deberá ser el tamaño del neutro. Se requieren conectores especiales para usar la distribución de 240 volts. Los conectores apropiados para la utilización con circuitos de 240 volts son los tipos IS, C13 y C19. Este es el conector de cable de alimentación proporcionado por la mayoría de los fabricantes de servidores con servidores de montaje en rack y dispositivos de almacenamiento. Por lo tanto, la mayoría de los servidores de alta densidad ya están provistos del conector adecuado para su uso con un sistema de 240 volts. Ocasionalmente, un dispositivo puede estar provisto de un cable de alimentación que utiliza un conector de bloqueo giratorio estilo NEMA de América del Norte. Estos se tratan de la siguiente manera. Si el cable de alimentación es de tipo desmontable con un conector IS13 o C19 en el chasis, entonces el cable debe reemplazarse por un cable con conectores IS en ambos extremos. Estos están disponibles en prácticamente todos los servidores de TI y están disponibles en proveedores como por ejemplo Schneider Electric. Debemos tener en cuenta que al sustituir los cables de alimentación puede ser aconsejable comprar un cable de longitud más corta que el estándar para simplificar la administración del cableado de alimentación en el gabinete o rack. En el caso de que el cable esté conectado permanentemente al dispositivo informático, si el enchufe es de 20 amperes o menos, se puede utilizar un cable adaptador. En el caso de que el conector sea trifásico, no se requieren conectores especiales en la mayoría de los casos. Los equipos de TI se pueden conectar a un conector C13 o C19. Estos son conectores de equipo comerciales estándar en la norma internacional IEC. En los casos que se requieran más de 16 amperes en un solo receptáculo, se requiere un receptáculo alternativo y puede ser del mismo tipo para 240 que para 120 volts. ¿Cómo puedo lidiar con las cargas de TI trifásicas? Muy pocas cargas informáticas están equipadas con conectores trifásicos. Estos incluyen algunos servidores Blade Compact, grandes unidades de almacenamiento de EMC y servidores de estilo mainframe. La clave para entender aquí es que ninguno de estos dispositivos requiere energía trifásica. De hecho, todos estos dispositivos utilizan múltiples fuentes de alimentación que consumen energía monofásica. Además, todos estos dispositivos tienen versiones que se venden fuera de América del Norte y por lo tanto son compatibles con los sistemas alternativos de distribución de energía que estamos proponiendo. Estos dispositivos se tratan de la siguiente manera. Para grandes despliegues de dispositivos con conectores trifásicos, debemos especificar al proveedor que la entrada de alimentación se cableará para el voltaje europeo. A menudo se trata de una simple configuración de puente interno. Determine si el dispositivo se puede volver a cablear en el campo para la operación de voltaje europeo. Muchos dispositivos grandes pueden hacerse mediante estas conexiones. Si no es práctico cambiar el dispositivo o convertirlo, debemos considerar la posibilidad de utilizar la distribución tradicional en este dispositivo o instalar una PDU de montaje en rack dedicada para convertir el voltaje de estos dispositivos en particular.
puede usar cualquier interruptor derivado. Los interruptores derivados utilizados en el sistema descrito en estos documentos funcionan a un voltaje más alto que los circuitos derivados normales en los centros de datos de América del Norte. La mayoría de los interruptores que se utilizan actualmente en los centros de datos de este segmento geográfico de América del Norte se pueden utilizar. Por el contrario, la mayoría de los paneles de interruptores europeos no están certificados por UL para su uso en América del Norte. Recientemente, los fabricantes han introducido interruptores compactos en todo el mundo y tableros de paneles de interruptores que están clasificados y certificados para uso de voltaje en América del Norte. Empresas como Schneider Electric ofrecen PDUs completas para centros de datos, paneles de alimentación remotos RPPs y paneles de alimentación para rack PDUs de montaje en rack que están debidamente clasificados y certificados para la distribución de 240 volts en América del Norte. ¿Cómo se soportan las cargas informáticas de 120 volts? Aunque son segmentos muy cortos o menores, las cargas de 120 volts son soportadas mediante el uso de un pequeño transformador que reduce los 240 a 120 volts. En la mayoría de los casos de implementación de distribución de 240 volts, no es necesario realizar modificaciones en los equipos de TI, los cables de alimentación o los dispositivos de distribución de energía de montaje en rack. Los dispositivos que se sabe que funcionan a la perfección con este sistema de distribución de energía incluyen servidores Blade de IBM, servidores de una unidad de rack, prácticamente todos los servidores de montaje en rack, empresariales y muchos dispositivos de almacenamiento SAN y NAS de montaje en gabinete. Corriente directa y otras alternativas. La distribución de voltaje en corriente continua en muchos artículos publicados se han afirmado mejoras esperadas del 10 al 30% en la eficiencia para la distribución de corriente continua sobre la distribución de corriente alterna, utilizando los mejores datos disponibles. Fabricantes como Schneider Electric han analizado las alternativas actuales y futuras frente a la distribución de 240 volts y ha descubierto que se puede lograr una reducción del consumo de energía del centro de datos de tan solo 0.94 a partir de una arquitectura hipotética de 380 volts de corriente continua. Por lo tanto, el sistema de distribución de 240 volts es la estrategia preferida para mejorar la eficiencia de los centros de datos. El uso de un sistema de distribución de energía de mayor voltaje en centros de datos de alta densidad en América del Norte tiene ventajas significativas. El uso de un sistema de distribución de 240 volts que estamos proponiendo en lugar del sistema tradicional de 120 volts puede ahorrar un 25% en el costo de materiales y un costo de energía a lo largo de 10 años de la operación de cualquier centro de datos y ahorrar espacio en el piso y carga en el peso. Los beneficios son más evidentes para las instalaciones de alta densidad. Además, el diseño alternativo puede funcionar junto con los diseños convencionales de la distribución de energía en los centros de datos existentes. Los nuevos centros de datos, sin lugar a dudas, deben utilizar sistemas de alimentación de 240 volts de corriente alterna, combinados con UPS de alta eficiencia y fuentes de alimentación para servidores. Este ya es el enfoque predeterminado fuera de América del Norte, por lo que no se requiere ningún cambio. Es decir, en América del Norte propiamente, esto requiere nuevas ideas y nuevos diseños. Algunos fabricantes ya han introducido equipos para soportar la distribución de energía de 240 volts en esta región geográfica de América del Norte. Estimadas amigas y amigos, con esto concluimos estas dos secciones que, como verán, estamos buscando siempre los diseños más eficientes para que redunden en sustentabilidad operativa para nuestro planeta. Mil gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos revisando este tipo de recomendaciones sustentables para la operación en centros de datos.